Tabasco, uno de los tantos estados del territorio mexicano que ofrece de sus maravillas culturales tabasqueñas, artesanías, zoológicos, música de tamborileros, flora y elementos naturales, convirtiéndose en el Edén de México. Cabe decir que, aun con sus bonitos lugares, junto a su gente abundan diversidad de historias y eventos que pueden llegar a inquietar a más de uno, además de sus misterios y curiosidades que este estado llega a ofrecer para los que se aventuran en sus calles de día o de noche. Para eso es este video, junto al formato de los icebergs que están por internet. Hablaremos de los casos más extraños y bizarros que llegamos a encontrar. Y sí, usaremos el loquendo para dar la atmósfera de suspenso a esta clase de videos. Y sin más preámbulo, presentamos el iceberg de Tabasco. Orígenes. El estado de Tabasco en la actualidad pertenece a los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, componen la República Mexicana. Su capital es la urbe de Villahermosa. El 29 de enero de 1824, el estado de Tabasco se constituye como uno de los primeros 14 estados de la nación. Se plantea que su nombre nace del cacique indígena Tapscor, quien gobernaba en el instante que los españoles arribaron. La expedición a cargo de Juan de Grijalva se localizó con el gobernante indígena Tapscor, cuyo nombre, con la época se extendería a todo el territorio conocido hoy como Tabasco. Villahermosa llena de cocodrilos. Así es, el hábitat natural de estos animalitos está en todas partes de Tabasco, donde fácilmente puedes encontrarte alguno, en su mayoría hostiles y muy pocos inofensivos. Desde señoras que los tiene de mascota y otros que sufren accidentes a causa de estos, siendo mordidos, rasguños o pérdida de alguna extremidad del cuerpo, aunque por razones naturales es que hay abundancia de cocodrilos en este lugar. Lo que sí es interesante es cómo coexisten junto a nosotros las personas de sus alrededores. Reserva de agua. Con las sequías y escasez de agua que ocurre en otros estados de la República Mexicana, se especula o investiga de que Tabasco es una de las mayores reservas de agua de México y quizás también del mundo. Es por eso que algunas empresas están poniendo el ojo a nuestros ríos, lagos, manantiales, mantos acuíferos, para la fabricación de cervezas y bebidas energéticas, lo cual puede traernos consecuencias casi apocalípticas como ocurre en Monterrey. Aunque todavía no hay mucho movimiento de esa índole por acá, no hay que cantar victoria. Recuerden, cuando realmente esté seco el país, ahí vamos a llorar. Pueblos mágicos. A pueblos mágicos no nos referimos a pueblos que literalmente practiquen magia. Bueno, sí hay gente que practique brujería, pero eso es para más adelante. Aparte de que no nos brindaron algún punto clave sobre esto cuando anduvimos recopilando info, así que improvisamos. Si vas a turistear a estos denominados pueblos mágicos como Tapijulapa, donde encuentras el Templo de Santiago Apóstol, Parque Estatal Sierra Tabasco, Villa Luz, entre muchas zonas turísticas, podrás embarcarte en estas hermosas vistas, e incluso comidas que ofrecen estos lugares, además donde habitaron civilizaciones antiguas de Mesoamérica, rodeada de mitos y leyendas, donde la magia ancestral está en los alrededores. Pozol con azúcar. Así es, hay un fuerte debate sobre la santísima bebida choca de los tabasqueños. El pozol, del cual se cuestiona si se debe agregar azúcar para darle un sabor dulce a este, aunque hay muchos descontentos sobre esta decisión, ya que algunos lo consideran muy feo pa'l gusto. Otros se toman un sorbazo de este con o sin azúcar. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? No se peleen por eso, diantres. Chipilín y Joloche. Personajes de caricaturas pertenecientes al canal de chocolitos.com, donde por medio de sketches animados presentaban divertidas historias y un tanto elocuentes sobre costumbres de la región tabasqueña.
con una cantidad mínima de personajes que igual contaba otras historias. Estos personajes están inactivos y su presencia en internet o para el público quedaron olvidados. Mínimo recordarles que esta divertida caricatura existía por allá hace 12 años. XEVT. Una estación de radio con sede en Villahermosa creada en el año de 1958 originalmente llamado Telereportaje. Su creador Jesús Sevilla Zurita fue quien dio origen a este medio para dar su compromiso y responsabilidad a su querido pueblo tabasqueño. Pero este dato no va con ello, sino con el rumor o entre comillas misterio de quien actualmente controla la emisora de radio. Y se sospecha que Televisa haya adquirido en secreto esta compañía para tener el monopolio de noticias en México, así poder controlar a su antojo lo que ven y oyen los mexicanos. Pero como mencioné, es una simple teoría. Luisito Comunica. En el año del 2019 el youtuber Luisito Comunica visitaría Tabasco, donde daría un breve paseo en las Tomás Garrido, aunque no hubo un anuncio sobre su visita en la noticia viajó rápido por internet, haciendo que fanáticos tabasqueños de Lucillo el Pillo fueran a la locación a pedirle una fotografía o autógrafos, siendo una bonita experiencia para los que se toparon a este viajero de internet. Spiderman Choco. Otro personaje de las redes sociales de origen tabasqueño es alguien peculiar por su humor, en donde lo usa para dar su corte informativo. El resumen de la semana. De diversas noticias o sucesos que ocurren en Tabasco. Además de portar una máscara de Spiderman, lo cual le da el característico nombre más el Choco, donde se expresa ácidamente en su cuenta de Facebook. Aunque diferente a la versión original de Spiderman donde su identidad es secreta, Speedy Choco ya nos ha revelado su identidad, donde su nombre es Donatiu de la Cruz, y un poco de él en el video de Gabriel Montero. Capítulo 7, ¿quién es Spiderman Choco? Canción de Eléctrica Silva. El origen de esta típica canción que escuchamos en la mañana o en la tarde es nada más y nada menos que un cover de una canción del icónico Chico Che. Nombre de la canción: Vuela Palomita. Mago Chontal. El Mago Chontal, un maestro de profesión para el entretenimiento, más que nada enfocado en infantes, con más de 50 años, que ha dedicado su simpatía y humor a todo el país, desde sus inicios en el teatro y sus shows, donde ayuda en la caridad y niños de México. Aunque por otro lado hubo un misterio que inquietaba, ya que se le había confundido con un travesti, otra persona que tenía un parecido al mago, pero que al final fue pura mentira nada más. Como adicional no encontré ninguna noticia al respecto, confundiendo a quienes escuchaban este rumor, aunque no llegó lejos esto. Solo para recomendarlo. Gastronomía ilegal. Y sí, aunque no lo crea, hay una prohibición de comidas que están prohibidas de su consumo, debido a la caza excesiva de estos animalitos. Platillos como pochitoque verde, torta de iguana o cangrejo azul en Chirmol. Están prohibidas las ventas en los restaurantes, y ni se encuentran en venta en los mercados públicos. O bueno, en los que se tenga registros. Especies extintas. Así es un poco ligado al punto anterior, especies como esturión del Atlántico, zacatonero corona rufa, carpintero imperical que se han extinto en México. En Tabasco hay riesgos de que ocurran con algunas especies, ya sea por la caza, domesticación o consumo de estos. Ejemplo tenemos a la icotea, pochitoque, guau, chiquihuao, tortuga blanca, iguana, garrobo, cangrejo azul, tepezcuintle y armadillo. Estas ya están siendo protegidas por organizaciones gubernamentales. Así que esperemos y no pase a mayores este problema. Terrenos en Paraíso. Se teoriza, o que pasó de boca en boca, que hay oro enterrado oculto al público y los mismos dueños de dichos terrenos. También se especula que dinero y riquezas de antiguos soldados denominados caballadas cuidaban sus tesoros enterrándolos en zonas de Paraíso. Museri. Un programa arquitectónico convertido en museo, que fue un buen lugar turístico para ver obras de arte. Actualmente se encuentra casi abandonado, y que ahora el lugar se usa para fines ilícitos. Además se rumora que los materiales con los que fue construido son de mala calidad. Una obra abandonada política. Casa de los Gansos.
Ubicada en la Avenida México entre Mario Brown Peralta, es una vivienda la cual cuenta con una cantidad exuberante de gansos. Sí, es bastante raro, además de que se rumorea muchas cosas, desde fiestas de índole reproductiva, inquilinos que no se ven, además de que no se sabe con exactitud por qué rayos están esos gansos ahí. Quizás su propósito sea comercial, de consumo o de protección animal. Nadie está seguro de qué sucede en ese lugar. Capitán MX. Un canal de YouTube que fue el primero en subir un video de esta misma temática. Su mención aquí es para darle las gracias y créditos por ellos. Un saludo al Capitán MX. Feria Tabasco. Feria tabasqueña que se realiza anualmente en Villahermosa para el comercio, turismo, contando con atracciones y espectáculos para el público en general, donde igual la cultura y las artes está presente, como la elección de la flor de oro / flor de Tabasco, y uno que otro evento ocurra allí, aunque no todo es risa y diversión. Ha habido tropiezos o cancelaciones de esta, ya que todo es raro ahí, como falta de mantenimiento de algunos juegos mecánicos, gente alcoholizada al tope, uno que otro cadáver encontrado en un río, venta de alimentos excesivamente caros y algunos otros en mal estado. Aparte que debido a problemas de salud mundial se ha tenido que suspender o cancelar el evento. Este año ocurrió lo mismo. Esperemos en 2023 vuelva todo a la normalidad, o lo que se le considera normal. Tabasqueños en la política nacional. Desde Andrés Manuel López Obrador como presidente de México hoy en día, y Adán Augusto López como secretario de Gobernación, son el claro ejemplo de que los tabasqueños pueden llegar a la política mexicana. Aunque estos son los más recientes, hay también otros del pasado que forman parte de esta lista, y en su mayoría tienen nombres de nuestras calles y ríos: José Narciso Rovirosa Andrade, Andrés Sánchez Magallanes, José María Pino Suárez, entre muchos otros. Tabasco en Internet. Estos datos para hablar un poco de, por así decirlo, los creadores de contenido tabasqueños, que si bien son pocos, hay varios que causan risas y otros que los contrata el gobierno para no más ir a dar pena ajena. ¿O no? Feria del Chocolate 2022. Anécdotas de Tabasco. La gente le sucede cada cosa, muy surreales o graciosos si lo piensas dos veces, desde gente lavando su ropa en el Parque La Pólvora, gente que se le rompe su chancla, sucesos que ocurren en las calles de 3 a 4 de la madrugada. Algunos topes con el crimen organizado. Infinidad de cosas le ocurren a la gente. Duda razonable. Documental de un accidente. Mientras investiga los efectos de un nuevo sistema de justicia penal, Roberto Hernández conoce a 4 presos acusados de un secuestro en Tabasco que afirman ser inocentes. Roberto intentará destapar la verdad detrás del deficiente sistema de justicia mexicano. El nombre es Duda razonable. Historia de 2 secuestros que puedes encontrar en Netflix. Y quizás en Cuevana. XD. Ranchería en Jonuta. Donde la cual todas las casas tienen cruces en ventanas y puertas. No encontré mucha información al respecto, pero que lo hayan mencionado es curioso solamente. Ranchería. Vicente Guerrero. Una anécdota bastante rara de un usuario el cual nos narra. Hace como un año iba con mi carnal en su auto rumbo a una ranchería de Jalpa llamada Vicente Guerrero o algo así, a una fiesta. Yo iba de copiloto. Eran como las 10 de la noche, y en una carretera de esas que no están ni pavimentadas, en medio de la nada, donde no hay alumbrado, solo la oscuridad. Íbamos a baja velocidad pasando, y justo en una área empezó neblina, entonces vi a un vato parado junto a un alambrado pero de espaldas mirando en dirección hacia un montazal. Luego pensé que era una ilusión mía, pero luego mi carnal me dijo: ¿lo viste? Y yo al ver 4 no mames, se me enchinó la piel. Pasamos esa parte y la neblina misteriosamente desapareció. ¿Qué hacía un tipo ahí en medio de absolutamente nada? En una carretera desolada, a unos 5 kilómetros de la primera casa que nos encontramos. Nos regresamos por el mismo camino como el A2 y ya no vimos nada, ni la neblina. Apego a protocolos sanitarios. En realidad, la frase apego a los protocolos sanitarios era que vendían animales como perros o gatos, en los puestecitos de comida que veías en la banqueta, y servían esos alimentos sin cuidado alguno. Vendían un plato de 3 guisos en 45 pesos, siendo esta carne de perro.
que degustaba la gente con tortilla y su chesco. UJAT y otras universidades. La UJAT principalmente está ya que ha estado en el ojo público de noticieros por sus constantes marchas y paros de maestro y alumnos por inconformidad a los tratos que se les brindaba o los padres de familia que pedían que su hijo entrara ya que se revelaba que si había pasado el examen de admisión pero que por moches o palancas fueron descartados dándole su lugar a otros. Esto eran más noticias del 2016, 2019, pareciendo que la UJAT ya ha estado en el camino de la rectitud. Y no solo la UJAT ha estado metida en pleitos, sino otras universidades como el Tecnológico, Tecmilenio un poco de la UVM, que han tachado a profesores de acosadores o malos tratos por parte de la dirección de la misma institución. Cualquiera se mete en problemas. Preparatorias / bachillerato. No faltan las historias de preparatoria donde alumnados eran atrapados jugando uno, o las parejitas teniendo encuentros íntimos, fuera o dentro de la institución educativa. Aunque estos casos se van reduciendo poco a poco, aún queda anécdotas sobre estos, de peleas fuera de las preparatorias. El CONALEP siendo una especie de burla nacional. El CBETIS como lo más fino del estado y los del Cobatabo Técnicas siendo la parte común de estos, aunque no se libra de hacer tonterías de estos alumnos. ISSSTE fantasmas. Casos paranormales que se dan en estos centros de salud muy a la medianoche, donde algunos usuarios han logrado captarlos en cámara. Y otros cuentan que ha habido cementerios construidos ahí mismo antes y que brujas tenían el dominio de estos lugares en el pasado. Todo esto combinado para dar paso a esta leyenda urbana. Aguas contaminadas. La CONAGUA entre paréntesis Comisión Nacional del Agua. Ha determinado que ciertos ríos que suministran agua están siendo contaminados por hidrocarburos, empresas que tiran sus desechos en estos lares, el crimen organizando tirando cuerpos y la putrefacción de estos, además de una higiene del hombre donde tira sus residuos a estos, hacen más grande el problema. Contaminando el agua y hacerla inviable para el uso y consumo de la población. Primer contacto. Un punto posible histórico de Tabasco sobre los lugareños tuvo el primer contacto con Hernán Cortés en la batalla de Zengla, Potonchan, y aquí se especula regalaron a la Malinche. J&R. En Comalcalco hay una tienda llamada J&R posiblemente usada para el lavado de dinero ya que nadie compra en ese lugar, nadie en la tienda parece que no tiene empleados, y lleva muchos años abierta aún con sus pocas ventas, si se sospecha que sea lavado de dinero. Heterosexuales no existen. Que más del 90% no es hetero como dirían una nota periodística, aunque más que nada quiero creer que fue un chiste por mencionar a los mayates o chotos. Caníbal de Playa del Carmen. En diciembre de 2004, el caso de Gumaro de Dios García causó asombro y temor en México. Fue un asesino serial, que también cometió canibalismo. Sufriendo de violencia por parte de uno de sus tíos, y sufrir esquizofrenia, tuvo múltiples enfrentamientos con la gente que lo rodeaba incluyendo cuando se enlistó en el ejército que tiempo después desertó, así vagando tiempo después consumando su deseo sexo 4L con animales y con una yegua donde él dijo con sus palabras que procrearía un hijo. Después cometería muchos más crímenes contra otras personas incluyendo a su propio sobrino. Tiempo después por actos aún más atroces lo bautizarían como el caníbal de Playa del Carmen. Nahuales y brujas. Desde brujería, duendes, moridos en la carretera y los abuelitos enfrentándose al mismísimo diablo en el cerro. Hay diversidad de anécdotas y avistamientos de estos casos. Siendo Tabasco un epicentro de leyendas sobre cosas sobrenaturales junto a historia cultural de antiguas entidades místicas. Desde los brujos en Balancán, Sombre Serpiente y Bruja en Cunduacán, la princesa Ixtaca y el famoso vaquero fantasma son lo más popular de la región. Cielo iluminado de verde. Usuarios de redes sociales reportan extraño color del cielo sobre Villahermosa esta noche. En su momento no se sabía a qué se debe este fenómeno. Pero por investigaciones de estudiantes e instituciones, se determinó que fueron a causa de los posibles terremotos que ocurrirían en el mes de septiembre. Otros más crédulos creen que fue una fuga de gas u otros que son causas sobrenaturales, o gente quemando llantas y se les salió de control. Los hombres sombra.
Historias paranormales sobre sombras con aspecto masculino que merodean en lugares abandonados o vacíos, desde hospitales y escuelas o incluso en viviendas que se creen están embrujadas o malditas. Puede que sea la imaginación de la gente o el imaginario popular. Rapiñas. Cuando ocurre algún volcamiento de un camión que transporte ya sea algún alimento, bebida o material, los pobladores de algún pueblito cercano aprovecharán del momento para asaltar el camión volcado y llevarse lo más que pueda. Ha habido varios casos de estos hechos. Y aunque el Estado no hace nada para detenerlo, hay que agradecer que los conductores sobreviven y tienen un seguro para poder cubrir estos altercados. O bueno, en dados casos, otros llegan a un extremo un tanto cuestionable. OVNI, Ciudad Pemex. Un suceso bastante pedido e interesante, siendo un evento alienígena mucho más interesante que el de Roswell. De acuerdo con el relato de un testigo entrevistado en 2020, 47 años después del incidente, la noche del 1 de junio de 1973, hubo una gran tormenta en la zona, acompañada por relámpagos de colores inusuales. La lluvia inició alrededor de las 20 o 21 horas y se extendió hasta la madrugada, e incluso desató una serie de apagones. Seguido de más luces estrepitosas se escucharon detonaciones en la base aérea militar 16 de la Armada de México. Al día siguiente del evento, estudiantes encontraron insólitas manchas de pastizal quemado y madera reducida a carbón. Héctor Sastre, quien pertenecía al grupo, declaró a la prensa que encontraron huellas de criaturas similares a las de un ave de gran tamaño. Identificaron 4 tipos diferentes de huellas. 2 medianas, con 4 falanges y 10 centímetros de longitud, y 2 más grandes, de 20 a 32 centímetros, con 3 dedos. Con características amarillas y viscosas. Otro testigo campesino declaró haber visto despegar un ovni del área donde el pasto estaba quemado. El campesino vio levantarse una hermosa bola de fuego a aproximadamente 300 metros de altura. El objeto se detuvo cerca de la cañada y, tras hacer un ruido, se alejó a gran velocidad del sitio. Aún con poca información sobre este evento, no deja de ser sumamente de otro mundo este suceso. Curva de Teobroma. Donde los accidentes se dan al pan de cada día, como ejemplo lo ocurrido con un tráiler que quedó atravesado sobre cintas asfálticas. Otros accidentes de coches suceden con mucha frecuencia. Ya sea por una mala construcción o algún mal sobrenatural. Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en pocas palabras, poder conseguir una vivienda. Ha sido duramente criticada este programa, ya por los excesivos costos que esta conlleva para que la vivienda sea tuya, teniendo que dar más de 60 años de tu vida, aparte de que el tamaño de las casas deja mucho que desear. Pero bueno, ustedes ya tienen sus puntos Infonavit. Tomás Garrido. El Parque Tomás Garrido es un cúmulo de historias de personas donde tuvieron ya sea sucesos buenos o malos, desde tomas de fotos de quinceañeras o a los alumnos graduados de alguna institución educativa. También de gente que encuentra urna de cenizas en ese lugar. Aparte del barco, que se encuentra como un lugar de entretenimiento para los chamacos. Está en mal estado y se encuentra cualquier tipo de olor fétido y orín. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir en ese lugar? Lika y William. Candidatos a la gobernatura y personajes políticos, tras perder una elección de delegación en Tamulte. Acusó de fraude la votación y se crucificó para protestar y se volvieran a contar los votos, convirtiéndose así en un vil chiste para la comunidad. Casa Blanca. Ubicada en la carretera Paraíso-Comalcalco, donde supuestamente vivía un doctor el cual era un asesino, y se encontraba órganos humanos en ese lugar. Ya sabrán por dónde va el asunto, aunque solo es un rumor o un chisme. No deja de ser curioso de que esa vivienda ente abandonada, y gracias a que alguien tuvo la valentía de entrar, tomó unas cuantas fotos de lo amueblada que está la Casa Blanca. Abismo Negro. Era un luchador de los estandartes de la AAA a finales de los 90 e inicios de esta década.
pero lastimosamente perdió la vida en circunstancias bastante extrañas, siendo su fallecimiento el 21 de marzo del 2009, ahogado en un río. Además, por medio de una investigación se llegó a la conclusión de que sufría de esquizofrenia, y este mismo en un ataque de ansiedad y terror vagó por el bosque, saltó al lago y terminó ahogado, poniendo fin a su vida. Chedraui. Esta cadena de supermercado ha pasado por diversas situaciones, aunque aquí en Tabasco sucedió algo en particular, ya que la bodega de Chedraui Mina en Villahermosa se incendió, donde algunos trabajadores salieron intoxicados por el humo y luego puestos en rehabilitación. El origen del fuego se debió a un cortocircuito consumiendo el tercer piso, pero sin poder llegar a niveles inferiores o principal donde se ubicaban los demás empleados y las personas que llegaron a comprar ese día con normalidad. La situación se calmó gracias a los bomberos y protección civil. Museo La Venta. Si el museo también tiene una historia, ya que estuvo en el ojo público por la muerte de una especie de cocodrilo llamada papillón, un bello lagarto hembra del nombre científico Crocodylus acutus, que capturaron en la década de 1960 para luego donarla al Parque Museo La Venta, en Villahermosa. La cuestión aquí es su muerte, que aún se cuestiona el deceso final de este animalito, por falta de cuidados especiales o negligencia por parte de la administración y protección del museo. Al fin y cuentas de lo ocurrido ya está en un lugar mejor. El sapo, poesía tabasqueña. Esto es por un video subido a las redes donde una pareja discutía con ferocidad con un acento choco característico y dialecto que deja impactado hasta el más inocente de mente. Seis familias. A Tabasco lo controlan las mismas 6 familias desde hace 100 años, los Toruco, los Green, los Rovirosa, los Sánchez Magallanes, los Campos y los Pellicer, apellidos de las familias que ostentan el poder económico y político del estado en Tabasco y quienes la controlan desde las sombras. Chabolín. Un influencer el cual estuvo envuelto en polémicas desde pleitos e idas al reclusorio o incluso participar para una organización desconocida. Estas noticias o rumores parecen ser que tiene alguna investigación proveniente de las autoridades policiales. Actualmente parece estar tranquilo el asunto quizás. Ruiz Cortines. Por el 2020, debido a la captura de un narcotraficante, un cartel de esta misma índole colocó un anuncio bastante perturbador, con una lona gigante que decía algo así: no quisieron por las buenas, tocó por las malas, donde también colgaba un cuerpo humano casi desmembrado en medio del puente por Avenida Ruiz Cortines. El suceso dejó impactado a todo el mundo a inicios de ese año caótico. Palma Real. Un usuario nos relata lo siguiente. Acá ex habitante de Palma Real allá por Ixtacomitán, por ahí de los años 2002, 2004, mis hermanos y yo conocimos al chero ese Maco Iván, el asesino del ex candidato del PRI José Francisco Fuentes y su familia por ahí del 2009. Nosotros jugábamos con ese vato, era bien costroso ese morro, estuvo muchas veces en mi casa jugando con mi hermano mayor XD. Otra experiencia de la misma Palma Real, es que teníamos un cementerio al aire libre al lado de nuestra iglesia. El pedo es que la iglesia estaba en construcción, pero aún así nos daban nuestras clases de dibujo y nos cuidaban todas las tardes de la semana mientras los padres andaban trabajando. A veces las cuidadoras nos dejaban salir a jugar, y como el cementerio no estaba bien cuidado y muy expuesto, muchos de nosotros jugábamos encima de las tumbas, sin siquiera saberlo. La historia podemos dejarlo a libertad si es cierta o no. Apellido Campos. Un usuario nos compartió la siguiente información: que la gente de apellido Campos se reproducen entre ellos, son como los regios incestuosos, pero de Tabasco. No sabemos la veracidad de esto, esperamos no ofender a nadie XD. Colonia Atasta. El dueño de la colonia Atasta, o bueno, en su parte, era dueño de todo el terreno que viene siendo desde Home Depot hasta la Mega. Quizás sea más extenso la propiedad. El rumor cuenta que él vendió su alma al diablo y que su hijo vendió todos sus terrenos al fallecer él mismo. José Matías León Vidal. Carlos A. Madrazo. La muerte del exgobernador de Tabasco Carlos Madrazo, que se sospecha fue asesinado por el Estado Mayor Presidencial en el año de 1969.
Esto surgió debido a que AMLO sugirió la opción de un atentado contra la vida de este gobernador, dando a entender que Lázaro Cárdenas realizó la confesión a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas llorando. Además de que otros políticos quizás estuvieron involucrados en la defunción de Carlos Madrazo, aunque por el momento no se ha dado más hincapié en este caso. Madrazo tuvo un accidente de aterrizaje en su avión, lo que provocó un choque y explotó, falleciendo en el evento. Fonseca. El locutor Alejandro Zenón Fonseca, conocido como El Padrino, fue herido de gravedad en avenidas Paseo Tabasco y Ruiz Cortines por la organización criminal llamada Los Z, y aunque se le auxilió llevado a un hospital lo más rápido posible, no llegó a sobrevivir. La razón por la cual estos criminales lo acribillaron fue por su labor social y la lucha para defender los derechos de las personas y estar activamente sirviendo a los ideales del bien, repudiando los actos criminales, pero haciendo enojar a estos mismos. Ricardo Ortiz fue quien le quitó la vida a Fonseca el Padrino. Esperanza Iris. La construcción de este teatro emblemático del estado se rumora que fue hecho con cuerpos humanos de indígenas, quienes eran los obreros del teatro, para no reparar en gastos, haciendo que la construcción de la misma sea más barata. Ritual Maya Chontal. Misa negra / ritual hecho por brujos en el poblado Tecoluta, para pedir permiso a la tierra, según para obtener petróleo de un nuevo yacimiento encontrado en el poblado. Se quedó en un solo rumor, pero según en palabras de esas personas, solo es un ritual maya chontal, realizados por brujos de la zona y de estados vecinos. Por eso la gente se alarmó. Valle Real, Pomoca. En uno de los edificios ubicados en Pomoca hubo un asesinato de una chica, la cual encontraron sus restos y pedazos en la bañera. Se dice que quien fue el responsable de dicho acto fue su mismo novio. Otras historias cuentan que en el sector 5 de edificios rojos pasaban cosas bien turbias en la noche, gente caminando y que luego ya no las veías por la oscuridad, gente que se tiraba al potrero de ganado, etc. Eso pasaba entre 1 a 4 de la mañana. Filmaciones en Tabasco. Quizás no sea un dato fuerte, pero sí interesante, películas que fueron utilizadas para escenas de películas o rodaje de estas mismas. Como por ejemplo Tiburones, película originaria de México grabada en las costas de Tabasco, cabecera municipal de Centla. La película de Alfonso Cuarón Roma, escenas en las playas de Paraíso, de Detectives, Miss Caribe, en un claroscuro de la luna, entre otras producciones que usaron locaciones del estado de Tabasco. Calle de las Princesas. En Cárdenas hay una calle que le denominaron la calle de las princesas, esto debido a que se encuentran mujeres de la vida galante, que por dinero ofrecen sus servicios más íntimos y reproductivos. Así que, si pasan por esa zona, tengan mucha protección, amigos. Dos Bocas. La refinería petrolera que mandó a construir López Obrador en su plan de soberanía a los recursos de la nación ha tenido bastantes complicaciones en su construcción, desde ingenieros peleando por un mejor trato en su área laboral y descansos, además de sus pagos, y las inundaciones o charcamientos de agua que hay en esa zona, son las complicaciones que tiene la refinería hoy en día, aunque parece ser que sigue su labor normal. Normalización de edad. Sigue viendo casos en donde la edad no es de tan relevancia aquí en el estado, aunque estos casos son contados, ya que parejas pueden tener hasta 10 años de diferencia, eso en casos de 40 o 50 años o los 25/35, pero en otros muy peligrosos de 15 y 25, jovencitos y jovencitas que no están preparados para una relación, lo toman muy a juego metiéndose en problemas. Y ni el gobierno o alguien se digna por solucionar este problema. Tapijulapa. El desafortunado evento que tuvieron que sufrir infantes. 4 niños de menos de 10 años fueron secuestrados camino a la escuela y los reportaron como desaparecidos. Después aparecieron enterrados con signos de asfixia. Uno de los casos más perturbadores del estado. Realizándose una misa en honor a los niños. Esperemos caiga todo el peso de la ley a los responsables de este horrible acto. Documental 2008. Documental Los Media que Televisión Azteca tenía en desarrollo sobre el reclusorio de Villahermosa, pero fue cancelado y el material se encuentra perdido debido a que dentro de ese lugar ocurrían cosas indescriptibles y feas, lo cual llevó la inmediata cancelación de este.
pochis. Hubo un tiempo en Indeco donde los pochimóviles asaltaban estudiantes del TEC y los residentes de aquella colonia. Aunque las cosas parecen estar tranquila pero el crimen sigue ahí, esa fue una de las épocas un tanto terribles, para estudiantes y gente en general. Galerías Tabasco. Este edificio siempre anda en riesgo de que su techo se caiga, desde el 2008 y 2015 que esta noticia aparece en internet, ya sea por una falta de mantenimiento o error de construcción, y toda culpa de los gobiernos que entrar y salen. ¿Repararán bien ese techo que está por Tabasco 2000 en Galerías? COVID-19. El problema de salud mundial que sacudió al mundo entero, obligando a todos a quedarnos en nuestros hogares. Provocando daños a la economía personal y nacional. Junto a otros problemas de salud. Las calles en Tabasco para nuestra generación estuvieron vacías en esos tiempos de confinamiento. Viruela. El primer caso de este nuevo germen minúsculamente pandémico, llegó a Villahermosa con su primera víctima, aunque no fue un contagio proveniente de otro usuario extranjero, fue más bien un contagio local, lo que puso en alerta roja a la Secretaría de Salud, poniendo en investigación y protección a los afectados. Impunidad en Tabasco. Convertido en casi la cuna de delincuentes, donde el Estado sufre, las personas también. Los sobornos son parte del día a día. Y un crecimiento del crimen va aumentando. Todo esto es una lucha entre intereses políticos y económicos, donde mayormente todos tenemos la culpa por no hacer un cambio verdadero. Marchas y manifestaciones. Desde profesores, mujeres y trabajadores que buscan justicia y se hagan valer sus derechos. Son cosas que en el transcurso de todo México ocurre, y Tabasco no queda fuera. Ya ha habido o siempre hubo dichos movimientos sociales. Conductor en Macuspana. Un comando armado intercepta y desvive a un conductor en Macuspana. Hechos ocurridos el 10 de octubre sobre el paseo José Narciso Rovirosa. La cámara de seguridad de una gasolinera captó este hecho de homicidio, no obstante, se desconoce la identidad del occiso. Las autoridades no han dado mayores detalles sobre el caso. Roberto Madrazo. Otro exgobernador del estado era un homosexual 4L reprimido, aunque era un secreto a voces. Se especulaba que le daba oportunidades a jóvenes a cambio de cosas de índole íntimas. Puente escolar más largo. La fuente de noticias Tabasco Hoy había publicado sobre un megapuente del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre por la festividad del Día de Muertos. Además, por el clima y tormentas que estaban a la orden del día, fue desmentido por la SEP. Dicho post, rompiendo las esperanzas de los estudiantes por unos cuantos días de descanso, aunque claro no hubo quien haya tomado esas vacaciones sin importarle nada. ¿Alguno de aquí sí lo hizo? Kalimba. Quien mantuvo el terror y el huachicol en Huimanguillo, líder criminal de Tabasco. Kalimba durante 8 años tuvo el control de las calles sin obstáculo alguno de autoridades, y aunque hubo derrames de sangre y muerte, le llegó la cuenta a este malvado criminal siendo acribillado y descuartizado. Andrés Rodríguez alias La Kalimba tuvo su defunción por el sujeto identificado como el Pantera, terminando la dictadura en la que estaba sometida Huimanguillo junto a Cárdenas. Bueno, no completamente. Gaviotas. De las zonas peligrosas en Tabasco, se han ganado el título junto a otras colonias del estado. Desde máxima delincuencia, secuestro, robos, extorsiones, venta de sustancias ilícitas, inundaciones, ejecuciones, riñas, peleas. Aunque puede que haya una breve esperanza para que haya paz y belleza en este peculiar lugar. Cárdenas. Intento de saqueo. En un intento de saqueo de tiendas ocurrido en Cárdenas. Termina en balacera y explosiones por parte de un grupo de jóvenes saqueadores contra elementos de seguridad en 4 patrullas que llegaron y dispararon a los que alteraban el orden público. Aproximadamente 10 de los 40 saqueadores fueron capturados. Y se prevé que 46 años de prisión los corrijan. Pasión en el Cárcamo. En el 2020 una inundación mojó a Villahermosa o parte de ella, todo por el descuido del velador, quien era el encargado de supervisar la bomba del Cárcamo, que filtraba el agua para que no ocurriera este incidente mojado. Lo que nadie se esperaría es que este diantre se fuera a echar pasión con una mujer en plenas horas de trabajo.
El velador que estaba en el turno de la tarde estaba haciendo el amor con una mujer, según nos dicen, y por eso es que no echó a tiempo la... Y por esa situación todo Villahermosa se mojó. Si empapados salimos todos diantres. Contenido más 18. El usuario Capitán MX, quien afirma haber visto un fragmento de material ilegal más 18 en el canal de televisión TVT, aunque en televisión pública está sumamente prohibido esto. Puede ser que sea una falla técnica o broma del canal televisivo, siendo ya una hora en la que todos, en su mayoría todos, están dormidos. No hace falta los graciositos que controla la señal de televisión de hacer sus travesuras. Feminicidio en La Pólvora. Un hecho bastante insólito donde en el Parque La Pólvora fue encontrada una joven de 27 años, degollada y quemada. En luz del día. En medio de la investigación se llegó a la hipótesis de que la joven iba a terminar con su pareja por infidelidad. Lo que causó en este lastimoso suceso. Osmar, el primer sospechoso de este caso, se dio a la fuga. Y para diciembre la FGE emitió una orden de aprehensión en contra de Osmar por feminicidio. Pero este evadió la ley por más de 5 años. Utilizando nombres y documentos falsos. Tras esto la FGE pidió ayuda en la Embajada de Estados Unidos en México y giró una ficha para la Interpol. Y aún con el acto criminal cometido, la familia de Osmar estaba apoyándolo moral y financieramente. Pero toda la buena suerte se le estaría acabando. Hasta que gracias a inmigración, que dio con su paradero en Estados Unidos, cayó en las manos de la justicia. Detenido por el FBI, Servicio de Aduanas e Inmigración. Este pagara muy caro sus crímenes y ser trasladado a México para ser juzgado y sentenciado junto a su familia por complicidad en el caso. Terminando así la búsqueda de este criminal, donde sus días posiblemente estarán contados en prisión. Inundación 2007. El evento que marcaría un antes y después en Tabasco, la inundación del 2007. Cientos de tabasqueños afectados por las lluvias y aguas que inundaron todo lo que estaba a su paso. Muchas teorías indican que el gobierno de ese entonces sabía lo que se aproximaba, más se hicieron de la vista gorda para sacar provecho de esto. Aunque Granier, gobernador en ese tiempo, podía haber evitado el desastre, no se llegó a nada, terminando con lo que ocurrió. Por otra parte, más apegado a la realidad, esta inundación dejará huella para Tabasco para siempre, y siempre debemos estar alerta a cualquier desastre natural y evento que requiera salvar tu vida. Mantén tus documentos más importantes guardados: mochilas, baterías, lámpara, radio, comida enlatada, herramientas más útiles que puedas llevar para sobrevivir a cualquier cosa. Carlos Manuel Merino Campos es quien actualmente es gobernador de Tabasco. Rindió protesta como gobernador provisional de Tabasco la noche del 26 de agosto de 2021. Esto ocurrió por el nuevo cargo del exgobernador Adán Augusto. Volviendo a Carlos Merino, un gobernador temporal o interino. Y bueno, su administración, pues no hay mucho de qué hablar, en serio, solo pocas cosas, pero nada malo ni nada bueno. 50-50. Adán Augusto. Candidato de Morena un tanto insípido, pero Adán fue gobernador de Tabasco entre el 2019 y 2021, aunque ese mismo año pidió una licencia temporal para poder separarse del cargo al Congreso de Tabasco, así pasar de gobernador a secretario de Gobernación. Bastante raro, ¿no lo creen? Donde ya se ha presentado al podio político en el Congreso. Evaristo Robaristo. Candidato primero del PRI, siendo presidente municipal entre el 2007 y 2009, pero tiempo después pasaría a Morena, donde volvería de ganar el mismo cargo para el 2018. Este igual es una rata, como diría la chaviza. Quién sabe cómo fue posible que haya tenido 2 veces el mismo cargo. No más por eso lo metí aquí en este iceberg. ¿Ustedes tienen alguna idea? Granier. Candidato del PRI Andrés Rafael Granier Melo. Gobernador en las elecciones de 2006 y concluyendo en 2012. Su gestión fue duramente criticada y pasaba una fuerte ola de cuestionamientos de corrupción, fraudes, robo de dinero de hospitales y mala administración de recursos. Fue a prisión en 2013 y en 2019 salió libre. Otro dato a mencionar es su extraña colección de 400 trajes, pares de zapatos, 300 trajes, miles de camisas, todo de lujo, manos. Como lo ven, Inchi Granier XD. AMLO y su historia en Tabasco.
fundador de Morena y actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, envuelto en una larga historia y contienda política, ha formado su trayectoria para ganar una candidatura presidencial que parecía imposible en un principio, aunque la 3RA es la vencida. Un poco más al pasado, se graduó en la UNAM, fue jefe de gobierno en el 2000, fue desaforado por querer participar en elecciones presidenciales en 2006, se autoproclamó presidente legítimo tras una pérdida de victoria contra el Calderón en el mismo año del desafuero, donde se intuye hubo fraude electoral. En 2012 perdió contra Enrique Peña Nieto y se especula por irregularidades en los votos. Pero en 2018 obtuvo más del 53,8% de los votos para ganar las elecciones y ser quien actualmente gobierna el país con una lucha contra sus adversarios. Aún le queda camino por recorrer desde una endemia que le cayó como anillo al dedo, hasta sus chistes y sentido del humor un tanto fuera de moda. Demás datos como la sobreprotección de sus hermanos en los casos que están catalogados como corrupción. Y de sus hijos solo enfocándonos en los más adultos, que han estado en el ojo de noticieros, entre ellos Latilus. Pleitos sobre la conquista, la mafia del poder, entre otros adversarios. Otro hecho de que fue acusado por haber asesinado a su hermano José Ramón por balazos con apenas 15 años de edad. Aunque hay dos versiones, una donde el hermano José al arrojar la pistola por accidente se accionó y dio una bala perdida contra él. Otra más callejera fue por un descuido del revólver el cual su padre poseía como pago de una deuda, y Andrés accionó cuando estaba jugando con José causando aparatoso accidente. Este hecho es usado frecuentemente por internautas o la misma prensa para atacar a AMLO. Sea verdad o verídico alguna de estas dos versiones. Esto quedará para pensar, señores. Chelo Satán, fue un criminal quien desvivió a José Fuentes Esperón Pepe Fuentes, candidato del PRI a diputado local de Villahermosa, llevándose también en el proceso a su esposa e hijos. Esto ocurrido en 2009 fue capturado y sentencia a prisión por homicidio, robo y violación, y fue enviado a prisión durante 8 años. Pero entre el 2014 la CEP encontró una manera de valer sus derechos entre comillas por encontrar irregularidades en el proceso, ahora siendo juzgado como adolescente con problemas mentales, abandonando así el centro de internamiento para menores infractores. En la investigación hubo una mención de un caso en particular, de la francesa Florence Casezo. Bueno, eso entendí. Zoofilia. La zoofilia como una atracción sexo 4L con animales está algo presente en Tabasco, los furos de la UNAM. Bueno, no, eso es para otro video, aunque sí hay una noticia que envuelve a AMLO, una leyenda o mito sobre que Andrés tuvo experiencias cercanas con sustancias nocivas, pero al mismo tiempo un encuentro con una yegua llamada la Cánica, donde se practicaba la zoofilia. Aunque la veracidad de este hecho sea real, gira mucho a ser falso, ya que no hay mucha información al respecto, solo una nota periodística de dudosa calidad. Pero por el resto no hay más menciones sobre esto o de quién pudo haber proporcionado esta información. Lo único que queda de esto son los memes que hace internet. Eso sí, quizás otras personas en el estado presenten signos de zoofilia, más con la tendencia de los jóvenes por el disfrute de entretenimiento excesivo de animales, o un gusto por ellos, fuera o dentro del estado. Juan C. Huerta. Un último dato un poco triste y abrumador: el fallecimiento de uno de los periodistas del canal Noti 9, aparte de ser locutor, Juan Carlos Huerta, asesinado el 15 de mayo del 2017 a manos de Juan Miguel en el Detenido y Aprensado, donde igual se cuestionaba la moral que el periodista tenía. Al fin de cuentas no era partícipe de ningún crimen, y por intereses externos fue que le arrebataron su vida en su coche cuando iba rumbo a su programa de noticias, el cual ya no estuvo presente. Una verdadera lástima lo ocurrido. Demasiada información sobre un estado de la república, es fantástico, pero a la vez abrumador, aunque bueno, con esto terminamos este gran video que ya hacía falta. Y muchas gracias por ver este pequeño y sencillo video, aunque algo extenso. Espero esto reponga los 2 años de inactividad que tuve. Nos vemos hasta la próxima.